Hola, buen día. Qué gusto volver a encontrarme nuevamente con ustedes. Y qué gusto por el motivo que nos trae, que es hablar de la palabra de Dios. Conocer más sobre la palabra de Dios. Conocer más sobre todas esas fórmulas que podemos encontrar en nuestra Biblia para alcanzar la santidad. En este camino donde las personas tenemos muchas debilidades, es necesario agarrarnos de la mano de Dios, conocer su palabra, para poder quitar todos esos obstáculos, poder vencer esas fragilidades y alcanzar la santidad que nos lleve a la gloria eterna. Antes de iniciar, nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí porque soy un pecador. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, el día de hoy, el tema del que vamos a hablar se llama ¿cómo ajustar cuentas? El título per se nos da mucho que pensar y seguramente en la mayoría de los casos nos estaríamos equivocando en el concepto. Cuando hablamos de ajustar cuentas nos suena como a película del oeste. Nos suena como a revancha, como a venganza, como a ojo por ojo, diente por diente, cuando en la realidad es todo lo contrario. Justamente para Dios no se trata de eso. Para Dios no se trata de venganzas, no se trata de revanchas, no se trata de desquites, ni siquiera se trata de borrón y cuenta nueva. Se trata de algo muy diferente, como todo lo que viene de Dios. Porque sabemos que todos nuestros criterios, como personas, como seres humanos, son limitados, son pequeños, se quedan cortos ante la inmensa sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo en la primera carta de San Pedro, en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra: ante todo, ámense intensamente unos a otros, pues el amor perdona los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pedro, al citar el texto de Tobías, nos invita a pagar nuestras deudas contraídas por el pecado, haciendo obras inspiradas por el amor. Ya vieron por dónde vamos, ¿sí? Y tienen razón. Ajustar cuentas se refiere a nuestras cuentas, a nuestras deudas, a lo que nosotros debemos en función de nuestras obras, en función de nuestros pecados, en función de nuestras equivocaciones, producidas por la misma fragilidad humana que muchas veces nos lleva a caer en esas tentaciones que se presentan en el día a día. Y que algunas de ellas han sido vencidas, desde luego siempre, cuando estamos y tenemos a Dios presente, y otras nos ha costado más trabajo, o somos reiterativos en caer en ellas. Dios nos dice cómo lo podemos hacer a través de su palabra, y San Pedro lo cita. Y es todavía mucho más específico si leemos Proverbios 10, 12, que dice: el odio provoca discusiones, el amor cubre todas las faltas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí se refleja más lo que yo les decía. Cuando hablamos de venganza, cuando hablamos de revancha, cuando hablamos de desquite, es que estamos actuando a través del odio.
Y el odio genera más odio. Y no solo genera odio, sino que también nos va enfermando espiritualmente y físicamente. Cuando el odio se apodera de cada uno de nosotros, empezamos a padecer en principio la amargura, la depresión, la neurosis e incluso hasta la psicosis. Por el contrario, cuando actuamos a través del amor y por el amor, podemos ser capaces de alcanzar el perdón de nuestras faltas. Y eso es a lo que se refiere el ajuste de cuentas, alcanzar el perdón de nuestras faltas. Dios, que por excelencia y por definición es amor, Él es la fuente del amor, es el amor mismo, es el que nos da su perdón. Pero lo único que precisa de nosotros es un arrepentimiento sincero, es un reconocimiento total y absoluto de las faltas y los pecados que hemos cometido, y el deseo de resarcir el mal que hayamos hecho. Y el amor de Dios perdonará nuestras faltas, perdonará nuestros pecados. Y eso lo conseguimos a través del sacramento de la reconciliación, de la confesión de los pecados, para alcanzar el perdón y después poder pasar a la mesa para ser partícipe de la Eucaristía. Y vamos a retomar un poco más sobre Tobías, que es donde Pedro cita en su carta esta parte, y vamos a profundizar un poco sobre lo que nos dice el libro de Tobías. Nos vamos a ir al capítulo 3, el versículo 2, que dice: Tú eres justo, Señor, y justas son todas tus obras. Misericordia y verdad son todos tus caminos. Tú eres el juez del universo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y eso es lo que nos conforta y nos anima, saber que Dios es justo y que sus obras son justas, pero sobre todo que su misericordia es infinita, que la capacidad de perdonar que tiene Dios supera la capacidad de pecar que tenemos nosotros. En el sentido también en que nosotros también seamos capaces de reconocer esos pecados y, vuelvo a decir, de arrepentirnos sinceramente de ellos. En Tobías 4, del 5 al 11, nos dice la palabra: Acuérdate, hijo, del Señor todos los días y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida y no andes por caminos de injusticia. Pues si te portas según verdad, tendrás éxito en todas tus cosas, como todos los que practican la justicia. Haz limosna con tus bienes, y al hacerlo, que tu ojo no tenga rencilla. No vuelvas la cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco, pero nunca temas dar limosna, porque así atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. Don valioso es la limosna para cuantos la practican en presencia del Altísimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí viene y nos menciona un elemento importantísimo que nos ayuda precisamente a resarcir parte de nuestras culpas, de nuestros pecados, y que es tomado en cuenta, desde luego, por Dios, que es esa capacidad de ver por los demás.
La palabra menciona limosna. Pero hay que entender lo que significa limosna. Porque lamentablemente en muchos de los casos equivocamos este concepto y definimos limosna como aquello que ya no sirve, aquello que me estorba, aquello que no me es de utilidad, me deshago de él y se lo doy a alguien. Eso es lo que muchos creen que es limosna. Y no es exactamente eso lo que Dios entiende por limosna o quiere que nosotros practiquemos como limosna. Limosna es precisamente esa capacidad de ayudar, esa capacidad de ver por los demás, esa capacidad de compartir lo que la misma providencia nos ha dado a nosotros con quienes más lo necesitan. Y eso parte desde el momento en que somos capaces de no ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos más necesitados. Hoy en día, lamentablemente, gran parte de la gente se ha hecho como anestesiada ante las necesidades del prójimo. Pasamos frente a las personas que necesitan y les damos la vuelta, o no volteamos, o simple y sencillamente ni siquiera nos damos por enterados de que están ahí. Y la caridad se practica en todas partes. No es que necesitemos hacer una expedición al África para hacer una obra en alguna población particularmente vulnerable. Si observamos bien, nos vamos a dar cuenta que aún dentro de nuestra casa, dentro de nuestro ámbito en el que nos movemos, hay muchas necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, no solo estamos hablando de necesidades económicas. Hay necesidades afectivas. Hay necesidades de conocimiento. Y hay necesidades de fe. De conocer la palabra. De creer en Dios y creerle a Dios. Y todas esas necesidades pueden ser satisfechas. Las podemos satisfacer si ponemos un poco de nuestra parte. Y ese poco de nuestra parte es la voluntad personal de ser medios, herramientas del Señor para llevar sus bendiciones, su misericordia y su providencia a esos hermanos nuestros que están más necesitados, que son más vulnerables. Porque en definitiva Él es el que provee. Nosotros solo somos medios. Algunos nos damos cuenta de pronto que tenemos más de lo que necesitamos. Y eso no es un caso fortuito, sino es una responsabilidad. Que todo eso es para compartir. ¿Y para compartir con quién? Con quienes más lo necesitan. Ese es el concepto de limosna que la palabra nos quiere enseñar. La capacidad de ver en el hermano necesitado esa necesidad, de identificarla. Del tipo que sea. Y la disposición nuestra para compartirle lo que tenemos, lo que somos, lo que la providencia de Dios nos ha dado para eso, para compartir. Y fíjense ustedes, y pueden desmentirme si no es así, pero hay cosas que mientras más das, más tienes. El amor, las bendiciones, los conocimientos, por mencionar algunas.
Y no hay dicha más grande que el de compartir. Para quienes hemos tenido esa oportunidad de poder desprendernos, no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos, de lo que es parte de nosotros, para compartirlo con alguien que lo necesita más que nosotros. Esa dicha que se siente en ese minuto y que perdura por siempre, no tiene precio. Yo te invito a que lo practiques. Yo te invito a que te des la oportunidad de experimentar la dicha tan grande que tiene el ayudar al prójimo. El dar la limosna como lo estamos, desde el concepto que estamos manejando ahora. El de compartir lo que somos, lo que sabemos y lo que tenemos. En el mismo libro de Tobías, mismo capítulo 4, pero versículos de 13 al 15, dice la palabra: así pues, hijo, ama a tus hermanos, no tengas con tus hermanos ni con los hijos y las hijas de tu pueblo corazón soberbio, en orden a tomar para ti mujer de entre ellos, pues la soberbia acarrea la ruina y prolija inquietud, y la ociosidad, bajeza y extrema penuria, porque la ociosidad es madre de la indigencia. No retengas el salario de los que trabajan para ti, dáselo al momento. Si sirves a Dios, serás recompensado. Pon cuidado, hijo, en todas tus acciones y muéstrate educado en toda tu conducta. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eran las recomendaciones de Tobit, el padre de Tobías, quien fue un hombre justo y un hombre reconocido precisamente por su capacidad de dar, por su capacidad de compartir, inclusive poniendo en riesgo su propia vida, su propia libertad. Un hombre que se iba por la calle y veía a un necesitado, se detenía para atender a ese necesitado. Incluso cuando veía llegar a ver algún muerto en la calle que no tenía una digna sepultura, él se encargaba de sepultarlos, por lo que fue criticado y perseguido. Pero un hombre de fe, un hombre que vivía los preceptos de Dios, un hombre que sabía la importancia de la caridad, la importancia de compartir, la importancia de ver por los hermanos, la capacidad de amar. Porque para dar limosna hay que amar. De lo contrario, no lo estamos haciendo como corresponde. Ese es el primer requisito para ayudar: hacerlo por amor, por convicción, no por condición, no por el beneficio que me vaya a dar el compartir. No porque si pues doy esto, pues a lo mejor voy a deducir impuestos, o ya me deshago de esto que lo tenía que tirar a la basura y pues mejor lo regalo. No es por ahí. Sino que empiezo por hacer las cosas por amor. Por ver en mis semejantes a una persona tan digna como yo, tan merecedora como yo, y con necesidades que yo puedo ayudar a satisfacer, que yo puedo ayudar a cubrir, que yo puedo ayudar a que este mundo sea un lugar mejor.
En el versículo 18 dice la palabra: busca el consejo de los prudentes y no desprecies ningún aviso saludable. Bendice al Señor Dios en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Pues no todas las gentes tienen consejo. Es el Señor quien da todos los bienes y cuando quiere, eleva o abata hasta lo profundo del Hades. Así pues, hijo, recuerda estos mandamientos y no permitas que se borren de tu corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y los consejos de Tobit hacia Tobías siguen siendo en el mismo tenor. Una vida recta, una vida de fe, una vida de justicia, una vida de caridad, una vida de amor, por convicción. Tobías 12, del 8 al 9. Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros tendrán larga vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense la fuerza, la importancia y el poder que Dios le da a la limosna. Mejor es limosna, mejor es hacer limosna que atesorar oro. ¿De qué nos sirve atesorar cosas? ¿De qué nos sirve guardar cosas? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti o a mí que se nos echan a perder las cosas? Que las guardamos por si acaso. Cuando hay gente que pudiera, que ya las está necesitando. Y nosotros las guardamos por si las llegamos a necesitar. Hemos cubierto nuestras necesidades y seguimos atesorando. Y no es que esté mal producir, no, de ninguna manera. Está muy bien producir y prever y ser administrado y ser bien organizado. El tema está en las intenciones. ¿Con qué intención guardo y hasta dónde guardo? ¿Y qué sensibilidad tengo para mirar a mi alrededor las necesidades que existen y que yo puedo resolver? ¿O puedo ser parte de la solución? Y que no me doy esa oportunidad. Necesidades hay muchas. Hoy particularmente estamos viviendo tiempos difíciles. Y no solo por lo que implica en temas de salud, el tema de pandemia, sino por todos los efectos colaterales que se desprenden de ello. ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo? ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar? ¿Cuánta gente ha tenido que salir, arriesgarse para buscar el pan del día? ¿Y cuántos otros tienen despensas y despensas y despensas que a veces se dan hasta el lujo de tirarlas?